Bueno, pues en primer lugar, solicitarles su autorización para grabar. Vamos a grabar la sesión. Em, Reiterarles nuevamente la bienvenida, agradecerles por su puntualidad y pues en aras de respetar también el tiempo de cada uno de ustedes, pues vamos a dar inicio a esta segunda webconferencia del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Hoy vamos a abordar un tema que me parece crucial dentro del rol que tenemos nosotros como psicólogos y principalmente dentro de la actividad que nosotros vamos a generar principalmente con comunidades. O sea, el tema de política pública podemos abordarla a través de la orientación o de la asesoría que nosotros podemos dar a instituciones o a organismos del Estado que se encargan de diseñar política pública, pero principalmente el grueso del trabajo como psicólogos va a estar encaminado en el área social, en el área comunitaria principalmente, y va a estar orientado precisamente a fortalecer esos espacios de participación en donde no son solamente esos espacios de participación que nosotros conocemos, que vamos de pronto a echarle una miradita ahorita, sino que vamos a mirar cómo ese concepto trasciende un poco a lo que de pronto nosotros manejamos habitualmente desde el tema de política pública. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Entonces, bueno, esta es nuestra segunda conferencia, como les decía. Hoy el tema que vamos a abordar es este alcance de la participación en la implementación de la política pública y la idea es que pues abordemos 4 puntos. Pues empezar por darle un saludo de bienvenida, que ya lo estamos haciendo, mirar un poquito cómo funciona el tema de políticas públicas en Colombia, cómo funciona ese tema o ese concepto más bien de participación y cómo se articula con políticas públicas, cómo miramos ese tema de mecanismos de participación ciudadana y cuáles de esos mecanismos, digamos, son como más de nuestro interés. Vamos a mirar que son bastantes, pero bueno, hay unos en los que la idea es que nos centremos desde nuestro rol como psicólogo y pues vamos a hacer algunas observaciones de la actividad de la fase 2, creo que estamos realizando ahorita en esta oportunidad y que tenemos ya creo que un poquito más de una semana para finalizarla. Entonces vamos a revisarla por encima y si hay algún tipo de preguntas, pues la hacemos. Quisiera que esta sesión fuera un poco corta. Realmente no me gusta hacer sesiones de 2 o 3 horas porque primero creo que abarcar tanto tema de seguido pues no es pedagógicamente bueno. Y segundo, pues ya después de una hora, creo que es, y mucho antes, pues la atención de quienes están asistiendo, pues generalmente tiende a dispersarse bastante. Entonces vamos a tratar de hacerlo como máximo por una hora. Les pido pues en esa hora que pues tengan, digamos, toda su atención y la disposición para participar, más que todo. Este es un espacio también abierto para que ustedes participen. La idea es que puedan de manera libre hacer sus intervenciones, sus preguntas, sus observaciones. Si alguno de ustedes quiere intervenir, simplemente pues abre el micrófono y hace la intervención que desee, porque pues estoy compartiendo pantalla, de pronto no puedo mirar si levantan la mano o si alguno quiere manifestar algo. Entonces somos un grupo pequeño, entonces sin ningún inconveniente vamos a poder manejar la dinámica de esa manera. Abren su micrófono, hacen la participación que tengan por hacer y le damos continuidad de esa manera a las participaciones. Entonces, em, para mirar el tema de políticas públicas, es importante que nos aterricemos a mirar cómo está la organización de nuestro Estado colombiano. Ustedes saben que Colombia es un Estado social de derecho, es un Estado centralizado y que por lo tanto toda la política pública gira en torno a un Plan Nacional de Desarrollo, que es el que elabora el gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Petro,
y que propone o que formula para desarrollar durante sus 4 años de gobierno. En relación a este plan de desarrollo, se deben alinear todos los demás estructuras de política pública de los diferentes departamentos y diferentes territorios y pues deben estar articulados para, primero, por temas de recursos y segundo, por temas de objetivos. Mm, Hay varias observaciones y, digamos, críticas en relación a cómo se formulan, de qué se formulan, no vamos a centrarnos en eso. Tampoco vamos a hacer una explicación muy amplia de qué es un plan de desarrollo, cómo funciona, porque pues aquí nos gastaríamos unas 4 horas y no terminaríamos. Pero sí vamos a mirar algunos elementos importantes porque sí necesitamos como psicólogos tener una idea clara de a qué nos referimos cuando hablamos de un plan de desarrollo, de un plan de ordenamiento territorial, qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, como les decía, pues el Plan Nacional de Desarrollo es el plan de trabajo, podríamos mirarlo de esa manera, que tiene el presidente que fue democráticamente elegido y que busca movilizar diferentes actores y diferentes agendas de la sociedad en general, incluso de la comunidad internacional, en torno pues a unos objetivos que como tal se propone el gobierno. Pues ustedes saben que nosotros elegimos un presidente, ese presidente tiene unas propuestas, tiene un plan de gobierno que propone durante su campaña y pues en la lógica de la democracia, pues la mayoría de colombianos elegimos el plan de gobierno o al candidato que mejor representa los intereses que nosotros tenemos. Eso en aras de que pues hay muchas necesidades o muchas situaciones que atender en un territorio, pero pues que los planes de gobierno y por ende los planes de desarrollo se enfocan en unas particularidades muy puntuales que es a las que pues, realmente se va a, a generar o se va a desarrollar el énfasis de cada uno de los gobiernos. El plan de desarrollo obviamente tiene que ser avalado y aprobado por el Congreso de la República. De por sí sale como consecuencia de una ley, es a través de una ley que el Congreso materializa como tal ese plan de desarrollo. El Congreso negocia, aprueba, debate los lineamientos que tiene ese plan de desarrollo para asegurarse que cumplan en primer lugar con ese plan o ese proyecto político que se tenía y que pues obviamente le aporte a los objetivos y a los fines del Estado. Eh, del plan del desarrollo salen como, digámoslo así, todos los lineamientos generales que tienen que ver con la política a nivel nacional. Pero pues obviamente desde el nivel central no se pueden abordar la minucia o el detalle de cada uno de las características o de las condiciones en las que están los territorios. Y es por eso pues que tanto a nivel departamental como a nivel local o nivel municipal, pues también se desarrolla un plan de gobierno, perdón, un plan nacional de desarrollo que va en torno igualmente a ese plan de gobierno, pero pues que debe estar alineado principalmente al Plan Nacional de Desarrollo. Esas agendas locales que se tienen, pues buscan que a través de esos planes de desarrollo locales o departamentales se logren aterrizar puntualmente las necesidades de los territorios, teniendo en cuenta sus características, teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada región. Pues todos sabemos que aunque Colombia es un solo país, el tema cultural, el tema de idiosincrasias, el tema de comportamientos sociales difieren de un territorio al otro. No podemos hablar que la población en Bogotá o la población en Bogotá es muy distinta a la población que tenemos en Pasto, en Nariño o la que tenemos en la costa, distinta en temas de comportamientos. Y aquí, para nombrar un solo ejemplo, hay comportamientos, por ejemplo, que en la costa pueden ser normales y que para el interior del país pueden generar alteraciones, inclusive del orden público, porque depende de las características y de las particulares de cada región. Entonces, es por esto que recobran importancia estos planes de desarrollo locales, porque es a través de estos planes de desarrollo locales que se logran o que en teoría se debe pretender rescatar esas características puntuales de la población, esas características y esas necesidades de la comunidad y poder alinearlas obviamente en torno al territorio. Ustedes saben que pues hay diferentes periodos de elecciones en nuestro país
No solo tenemos las presidenciales y las del Congreso, sino que pues también tenemos las elecciones regionales que de por sí pues hace muy poco tiempo finalizaron, hace menos de un mes pues se dieron esas elecciones en los territorios y en este momento pues los procesos de empalme buscan precisamente poder alinear esos planes de desarrollo. Aquí es importante, y aquí en este circulito de la derecha hablamos del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y es importante el plan de ordenamiento territorial porque es a través de este plan que se condicionan las características de los planes nacionales de desarrollo. ¿Por qué? Porque el plan de ordenamiento territorial establece o delimita cuáles son esas características del territorio, por ejemplo, para poder incidir en la autorización o en los permisos de uso de suelos para colocar un bar, para establecer una panadería, para permitir el funcionamiento de una casa de lenocinio, bueno, para hacer una construcción, para hacer un edificio. Es el plan de ordenamiento territorial el que delimita como tal esas características. Ustedes saben que como Estado, como nación, el territorio hace parte fundamental dentro de las características de ese Estado. Entonces, el plan de ordenamiento territorial es sumamente importante, primero porque es a largo plazo, es un plan que se tiene previsto o se tiene pensado para ajustarlo, para actualizarlo cada 10 años, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo se actualiza cada 4 años o cada vez que hay un cambio de gobierno. Entonces, el plan de desarrollo nos permite como tal operacionalizar en el territorio realmente esos lineamientos y esos procesos que se tienen o que se organizan a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para realizar un plan nacional de desarrollo, igual que para hacerlo tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues se requiere una serie de elementos que pues debemos tener en cuenta, no vamos a detallarlo mucho, pero pues parte obviamente del programa de gobierno, que les decía que en campaña y al momento en que un candidato se inscribe en la registraduría para aspirar a participar en las elecciones, ya debe tener un plan de gobierno sustentado, que es el que debe traducir en el plan de desarrollo. Eso se materializa a través de una serie de instrumentos de políticas de planeación que requiere obviamente tener en cuenta una serie de fuentes de financiación y recursos que se hace a través del sistema general, a través de las regalías, a través obviamente de la recolección de todos los impuestos que se realizan, que se tiene, o en teoría, porque pues realmente a veces fallamos un poco en la formulación de esos planes de desarrollo, en teoría se debe tener en cuenta, pues digamos, los avances y la evolución del plan de desarrollo anterior. Como les digo, en teoría, el Plan Nacional de Desarrollo vigente debería ser una actualización más que un borrón y cuenta nueva del plan de desarrollo anterior o del gobierno anterior, porque pues ahí hay recursos, ahí hay esfuerzos, ahí hay tiempos que se han invertido en el desarrollo de ese plan de desarrollo, valga la redundancia, y que pues si simplemente partimos de cero y tratamos de borrar todo lo que se hizo de las administraciones anteriores, pues vamos a generar un detrimento patrimonial, vamos a generar retrasos, vamos a tener situaciones como por ejemplo las del metro en Bogotá, que llevamos como 70 años esperando para poder hacerlo y pues no se puede hacer porque cada gobierno quiere borrar lo que se ha hecho, empezar de ceros y pues bueno, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas a largo plazo. ¿Sí? Colombia es un estado, es un país que se caracteriza mucho por tener políticas de gobierno, es decir, políticas que solo se aplican en esos 4 años de gobierno, pero no pensamos a largo plazo, difícilmente hay políticas públicas como tal que sean sostenibles en el tiempo y que permitan una continuidad independientemente de la administración que se tiene. Pero en teoría, pues eso debería funcionar así, ¿sí? En teoría, nosotros deberíamos retomar, si yo entro como ejecutivo a administrar un municipio o un departamento o la nación, pues yo debo partir de lo que está, revisar ese plan de desarrollo anterior, revisar a qué se le puede dar continuidad, qué no se puede dar continuidad, qué se debe reformar, cambiar y demás.
Pero bueno, digamos que esa es una de las falencias que de pronto nosotros tenemos. Y obviamente hay que tener en cuenta todas esas demandas y todas esas necesidades de los diferentes entes públicos, de la rama judicial, de los organismos de control, porque vuelvo y les digo, recuerden que Colombia es un estado social de derecho. ¿Qué más les digo a manera de introducción de lo que es un plan de desarrollo? Bueno, ya les decía que y vincula no solo a actores gubernamentales, sino que busca inclusive movilizar a actores internacionales, movilizar actores del sector privado dentro del ejercicio que ustedes están haciendo. La idea es que pues puedan identificar esos actores que también dentro de los territorios hacen parte o pueden hacer parte de las problemáticas que si ustedes se leen con detenimiento los planes de desarrollo, van a ver cómo se involucran y cómo se les asignan una serie de tareas a esos actores que no necesariamente tienen que ser del Estado, sino que a través de organizaciones no gubernamentales, a través de las empresas, del sector privado, de la cooperación internacional, pues existe una infinidad de posibilidades para sacar adelante las políticas públicas y pues para generar recursos o proyectos que en última redunden en el beneficio y en el bienestar de la comunidad, que ahí es donde nosotros como psicólogos empezamos a tener un rol importante. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. ¿Escuchan? Me preocupa tanto silencio. Bueno, ahora voy a invitarlos a que hagamos un ejercicio cortico. Yo quiero que ustedes piensen por un momento, ¿qué es eso de participación? Cuando ustedes les hablan de participación, no hablemos de participación ciudadana, participación democrática, no. Hablemos en términos generales, ¿qué es el concepto de participación? Ahí en el chat les acabo de enviar un link para que ustedes en dos, tres palabras, una frase muy cortica, definan lo que a ustedes se les ocurra que es participación. No nos vayamos a participación ciudadana o democrática o mecanismos de participación, sino tratemos de encontrar la esencia de lo que significa ese concepto de participación. Para ustedes, ¿qué es participación? ¿Qué se les ocurre que puede hacer o que puede ser participación? Si alguno de pronto no tiene acceso al link o tiene dificultades, eh, puede por el chat escribir su definición o su concepto. Vamos a ver. Acá digamos, vemos las descripciones que ustedes dicen. Dicen aportar, hacer parte de algo, sumarse, un privilegio, intervención, integrarse, contribución, oportunidad. Listo, ok. Vemos que encontramos muchas palabras que pueden ser, digamos, sinónimos y que están muy bien orientadas a lo que es participación. Y bueno, ¿qué es participación? Ahora, digámoslo un poquito más conceptualmente hablando. Cuando nosotros hablamos de participación, volvemos a la presentación. Hablamos de que participar, bueno, en primer lugar, pues es una palabra que, como ustedes saben, nuestro idioma proviene del griego y del latín. Esta es una palabra que tiene raíces latinas, en donde está, digamos, compuesta por dos partes. La primera, que dice hacer parte, es parte, y tomar o agarrar. O sea, participar es tomar o hacer parte de algo. Cuando hablamos de participación, nos referimos a que compartimos con los otros miembros del grupo, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros compañeros, de
contexto social en el que nosotros estamos o hagamos parte, tomamos parte de esas decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y con, digamos, el devenir o el trasegar de ese grupo. Realmente los procesos de participación los encontramos en absolutamente cualquier contexto social en el que nosotros nos encontremos, pero tiene un punto esencial y es que participación tiene una característica y es que tiene un rol activo por parte de la persona o de los grupos que participan. No es un rol pasivo. Cuando hablamos de participar, nos referimos a que nosotros de manera activa intervenimos o hacemos parte de algún proceso y ahora, pues, aterrizándolo al tema de políticas públicas, pues empezamos a generar un rol activo dentro de la toma de decisiones, dentro del manejo de recursos, dentro de la distribución de estrategias, bueno, dentro de cualquier, dentro de todos los contextos realmente que se tienen dentro de política pública, pues la Constitución política establece una serie de mecanismos que nos garantizan la posibilidad de tener acceso a esa participación. Pero, ¿qué pasa cuando les digo que es un rol activo? Pues que requiere acción de parte de nosotros. Si nosotros nos sentamos y nos cruzamos de brazo, pues difícilmente vamos a poder tener un proceso de participación real, porque para tener participación tenemos que movernos, tenemos que buscar no solo los mecanismos, sino que tenemos que buscar estrategias para lograr que esos procesos de participación sean efectivos. Y cuando hablamos de política pública, pues esto se amplifica muchísimo más, empezando pues por la complejidad de lo que es manejar o de lo que es la gestión del Estado. En un estado en donde habemos más de 50 y pico millones de habitantes, no sé ahorita cuánto será el censo, pues se requiere obviamente de una participación activa para que las diferentes comunidades o los diferentes grupos puedan hacer parte en la toma de esas decisiones que se tienen como tal dentro de la sociedad. ¿Y en qué parte o en qué procesos de la política pública nosotros podemos participar? Pues realmente ese es un proceso transversal que se realiza desde el inicio hasta el final de cualquier formulación o desarrollo de política pública. Aquí vamos a mirar una ruta metodológica donde vamos como a mirar así, en forma macro, cuatro aspectos de los aspectos centrales de lo que son la política pública. Y vamos a tratar de identificar algunos aspectos o algunos espacios de participación en donde nosotros podemos como ciudadanos, vamos a centrarnos en el tema de ciudadanos, que es digamos la palabra que mejor engloba pues todo el conglomerado social que hace parte de nuestra sociedad y de qué manera pues esos mecanismos de participación no solo se hacen al final o no solo se hacen al principio, sino que realmente tienen un proceso o un abarque transversal dentro de todo el tema de políticas públicas. En primer lugar, pues tenemos que, dentro de la parte del diagnóstico, pues ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un análisis del contexto. Y si ustedes, bueno, no sé si ustedes recuerdan tal vez cuando se empezó a formular el plan de desarrollo del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro, se empezaron a desarrollar una serie de mesas de trabajo en las regiones en donde se buscaba consolidar a diferentes grupos representativos de cada región, de cada municipio, de cada departamento, y a través de una serie de enlaces de la Dirección Nacional de Planeación, se trataba como de recoger esas necesidades o esas inquietudes que se tenían por parte de los territorios. Y es un proceso que se hace a lo largo de política pública. Yo creo que ustedes recuerdan pues, diferentes procesos de consejos comunitarios. Bueno, a cada presidente o gobierno le pone su nombre como para darle un rótulo particular, pero en esencia es hacer exactamente lo mismo. Y no es porque sean buena gente, no es porque qué chévere el gobierno, no es porque este gobierno sí nos quiere tener en cuenta, no, es porque como veíamos que esos planes de desarrollo tienen que ser aprobados por el Congreso y tienen que seguir unos protocolos normados por la ley exige que existan esos procesos de participación. Entonces, es obligación del gobierno generar esos espacios
generar esa interacción con las comunidades, generar esos grupos y esas mesas de trabajo que permitan, dentro de ese análisis del contexto, poder identificar de forma un poco más clara cuáles son esas necesidades primordiales que se tienen dentro de cada una de las regiones, pues para poder diseñar un plan que a manera macro pueda como tal considerar la mayoría de necesidades de la población. Dentro de esto se hace un proceso de triangulación que básicamente es tratar como de mirar cuáles son las problemáticas más recurrentes, cuáles son los mecanismos que pueden ser más efectivos, más eficientes, de qué manera se pueden articular algunos aspectos en determinadas partes del territorio para hacer mucho más efectiva los procesos de participación o los procesos más bien de política pública. Y aquí en este proceso de triangulación, pues obviamente también existen mecanismos de participación que permiten a diferentes grupos de la sociedad, empezando pues por la institucional que está representada en el Congreso de la República. Recordemos que en teoría, esa palabra en teoría no me gusta, pero no, desafortunadamente a veces toca usar. En teoría, pues el legislativo son los representantes de nosotros como ciudadanos, ¿sí? En teoría, los senadores y los representantes a la Cámara en el nivel central en el Congreso, así como los diputados y los concejales a nivel territorial, pues en teoría son los representantes de nosotros, ¿sí? Esos líderes de nuestra comunidad que nosotros identificamos que pueden representarnos y velar por nuestros intereses y por nuestras necesidades. Por eso es que pues la ley exige que los planes de desarrollo sean aprobados por el gobierno y eso lo exige desde el nivel constitucional. Y se logra hacer un proceso de triangulación que permita priorizar, ya metiéndonos ahora sí en la etapa de formulación, que permita priorizar esas necesidades más sentidas de las comunidades. Ustedes saben que un país, aunque pues Colombia está catalogado como país de renta media, pero pues un país con serias dificultades en temas de violencia, en temas económicos, en temas sociales, pues son múltiples los puntos o los objetivos o las necesidades que se tienen en materia de todos los aspectos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de cultura, bueno, en materia de lo que se les ocurra, van a existir infinidad de necesidades o infinidad de aspectos que el gobierno nacional debería propender por resolver, pero ni los recursos financieros, humanos o infraestructura que tiene el Estado, pues no permiten que se le logre dar un avance o abarcar de manera adecuada todas estas problemáticas. Entonces, pues se requiere hacer un proceso de priorización. Y esto no es más que simplemente determinar cuál de esas necesidades eh, son más importantes o requieren una atención más urgente para abordarlas de manera inmediata, ¿sí? Imaginémonos en nuestras casas, de pronto si ustedes tienen el manejo de las finanzas o sus papás, bueno, quien maneje la economía del hogar, cuando de pronto hay una dificultad económica, cuando de pronto alguno de los que generan los aportes se queda sin trabajo, pues empiezan a escasear los recursos. Entonces necesitamos priorizar en nuestro hogar qué vamos a comprar o de qué manera vamos a invertir esos recursos, porque pues ya no tenemos posiblemente para cubrir todas las necesidades que teníamos, ¿sí? Si tuviéramos recursos ilimitados, posiblemente nos iríamos de viaje cada 8 días para Europa, estuviéramos conociendo las islas en Grecia, estuviéramos viajando, estuviéramos comprando, pero como hay carencias, como los recursos que tenemos son limitados, pues necesitamos priorizar qué es lo más importante para atender nuestras necesidades. Entonces, de pronto empezamos a mirar que de pronto el Netflix pues nos toca suspenderlo este mes porque nos toca mejor comprar el mercado o tenemos que pagar la luz o de pronto si estábamos yendo al gimnasio, pues de pronto nos toca suspender ese gasto porque pues nos toca pagar el internet, que si no, no podemos conectarnos a las clases de la UNAD. O bueno, pero empezamos a priorizar necesidades porque no tenemos la capacidad de atenderlas todas al tiempo. Y en teoría, a medida que esas necesidades se van cubriendo, se van logrando satisfacer, pues podemos empezar
a generar otro tipo podemos empezar a fortalecer o atender otras necesidades. Bueno, obviamente en la formulación empezamos a proponer en base a esa estrategia, en base a esa priorización, cuáles son esas estrategias que vamos a abordar. Y de aquí, pues empiezan a salir los ejes estratégicos y los objetivos que tiene como tal el plan de desarrollo. Si ustedes miran, en cada una de esas etapas hay mecanismos de participación a los cuales, pues como comunidad o a través de nuestros representantes, pues nosotros tenemos acceso y digamos todos los ciudadanos como tal pueden hacer parte de este proceso de participación. No sé si hasta aquí se es claro, hay dudas, preguntas. No, señor, ninguna. Listo. Me gustaría, no sé si de pronto ustedes me podrían comentar de qué regiones vienen, de qué departamentos están ahorita. Yo soy de Bogotá, vivo y trabajo en Bogotá. Bogotá. ¿Qué más? Sí, Lady. Buenas noches, yo soy del Chocó, vivo en el municipio de Quibdó. Chocó, ok. ¿Quién más está por ahí? Hola, hola, buenas noches. Sí, Eli. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eli. Bueno, yo soy de Sincelejo, Sucre y vivo en Bogotá. Ok, bueno, ya tenemos referencias de Chocó, de Sincelejo, de Bogotá. Cintia, ¿de dónde eres? Buenas noches a todos. Yo soy Cintia Banguera, soy de Timbiquí, Cauca, pero vivo en Bogotá. De Cauca, de Bogotá. Ok, listo. Bueno, entonces démonos cuenta, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo vivo en Boyacá, yo estoy en Tunja, Boyacá. 8 personas y estamos o tenemos referencias de casi todas las latitudes de nuestro país. Y bueno, y si entráramos a mirar al detalle, digamos, qué rasgos o qué características puntuales, por ejemplo, quienes me dicen que son de una región pero están viviendo en Bogotá, pues posiblemente vamos a encontrar bastantes diferencias, de pronto un poquito mencionando lo que hablábamos al principio, en donde esos comportamientos y esos aspectos culturales empiezan a remarcarse bastante y eso también condiciona em, y eso también condiciona la forma en que nosotros participamos en el tema de políticas públicas. Yo les digo, todas las necesidades no son iguales. Y aquí ya empezándonos a meter un poquito con el rol del psicólogo, yo les decía que en esencia nuestro trabajo, o en esencia no, digamos el grueso de nuestro trabajo que vamos a tener en materia de participación va a estar en relación a grupos sociales o a comunidades. Porque nosotros debemos generar una serie de mecanismos que faciliten o dinamicen esos procesos de participación. Aquí no se trata de decir que nosotros vamos a ser los líderes de la comunidad o que nosotros nos vamos a convertir en los voceros de las comunidades o que ya sabemos qué problemáticas tienen, entonces me voy a ir a desnudar frente al Congreso en señal de protesta para que me escuchen o escuchen a mi grupo y no. Pero participamos generando desde la psicología estrategias comunitarias, primero que fortalezcan como tal esa dinámica comunitaria, que permitan generar esa conciencia colectiva, podríamos de pronto decirlo, de determinar y de evaluar la importancia y la necesidad de esos procesos de participación, en el entendido de que pues en la medida en que de forma colectiva nosotros participemos, pues vamos a poder tener un desarrollo y un impacto más adecuado en relación a las políticas que nosotros tenemos. Entonces, para no dejarla volando, porque después se me pierde esta ayuda, simplemente recordarles que pues, dentro de la Constitución política se establecen una serie de mecanismos. Esto hace parte de nuestras competencias ciudadanas, esto no es solo porque seamos psicólogos, realmente
Bueno, cuando ustedes presenten su prueba de estado, de saber pro, van a tener un espacio que se llama competencias ciudadanas, donde pues esto es transversal a cualquier carrera, porque no es solo de nosotros como psicólogos que lo debemos conocer. Pero a veces cuando uno le pregunta a las personas qué mecanismos de participación conocen, realmente le menciona 1, 2, 3 o a lo máximo 4 mecanismos de participación. Y pues nuestro nivel de participación de por sí yo creo que lo podemos ver reflejado en el mecanismo que más conocemos, que es el voto. En este mecanismo pues nosotros casi que nos vamos a dar cuenta de, de que es el mecanismo que todos sabemos, que todos conocemos, que todos referenciamos, pero pues los niveles se me fue la palabra, de ausentismo, no, de abstención, pues son bastante altos en nuestra sociedad, porque pues a veces no nos interesa hacer parte de esas elecciones y que como ciudadanos nosotros los tenemos. Pero no solo tenemos el voto, que a veces ni siquiera usamos. Tenemos una serie de mecanismos adicionales que es importante que, les digo, no como psicólogos, sino como ciudadanos conozcamos. Hablamos de una tutela, que es un mecanismo también de participación que establece la Constitución en su artículo 23. Tenemos el plebiscito, tenemos el referendo, referendo derogatorio, referendo aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato. No voy a entrar ahorita a definir qué es cada uno de estos elementos, se los voy a dejar de tarea. Pero simplemente para que evidenciemos que, por ejemplo, a través del cabildo abierto, a través de una iniciativa popular, que son, digamos, herramientas que dentro de un aspecto comunitario son sumamente útiles. La tutela de por sí misma pues ayuda muchísimo a una comunidad para evidenciar situaciones, evidenciar necesidades, y que son mecanismos que están en manos y están en iniciativa de la misma comunidad. Yo les decía que el concepto de participación requiere de una posición activa. Entonces, es nosotros son las comunidades los que deben generar esa iniciativa para poder hacer uso, por ejemplo, de estos espacios de participación ciudadana que están dispuestos, que están reglamentados en la comunidad y que pues obligan a las autoridades a actuar en torno a una problemática o a una situación que se esté presentando. Pero que tenemos que empezar por conocerlos, ¿sí? Tenemos que empezar por entender cómo funcionan, tenemos que empezar por entender cuál es su funcionalidad, cuál es su aplicabilidad, para qué nos puede servir. Y en torno a eso, pues nosotros podemos empezar a generar procesos que coadyuden como tal digamos, a los procesos y al desarrollo comunitario. Cuando yo les decía del rol de psicólogo, nosotros tenemos que mirar qué estrategias desde la intervención psicosocial nosotros podemos desarrollar en las comunidades que contribuyan al mejoramiento de la condición de vida de las mismas comunidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a veces es muy común, digamos, que nos salgamos del tema y a los mismos trabajos que ustedes hacen a veces se evidencia. Que empezamos a mirar y empezamos a observar estrategias o acciones que pues obviamente son importantes y son útiles, pero que se salen totalmente del rol y del contexto y de las posibilidades que tenemos nosotros como psicólogos, ¿sí? Nosotros no podemos construir puentes, nosotros no podemos construir carreteras, no podemos construir infraestructura, no podemos hacer escuelas, no podemos asignarle presupuesto a una alcaldía, o sea, no podemos materialmente unificar o desarrollar ese tipo de actividades, pero sí podemos desarrollar actividades que generen esa conciencia por parte de las comunidades, que generen incluso hasta esos espacios pedagógicos. No es extraño que ustedes como psicólogos, de pronto quienes tengan la posibilidad de trabajar de pronto en territorios un poco más alejados de lo que son el centro del país,
pues ustedes se empiezan a convertir en pedagogos y en educadores de la misma comunidad sobre estos aspectos, porque pues a veces por las mismas situaciones de conectividad o las mismas situaciones sociales que tienen estas comunidades, pues no tienen ni idea de que esto existe, no tienen ni idea de cómo funcionan estos mecanismos de participación. Entonces, uno de los roles que ustedes pueden hacer dentro de, podríamos decirlo, casi que de procesos de psicoeducación, es que la comunidad pueda conocer estos mecanismos, que pueda saber de qué manera puede hacer parte, de qué manera puede hacer un derecho de petición, yéndonos a cosas básicas que de pronto podríamos manejar del día a día, y que le puede generar de pronto a la comunidad resultados mucho más efectivos que generar de pronto situaciones o mecanismos de violencia en contra de las propias autoridades. Es muy normal también, y es hasta curioso, en los diferentes procesos y manifestaciones que se desarrollan en el territorio nacional, que muchas veces la gente marcha, protesta, le tira piedra a la policía, pero no tiene ni idea de por qué está protestando, no tiene ni idea de qué es lo que están buscando, no saben cuáles son los fines de la protesta o cuáles son las necesidades que están buscando que el gobierno les atienda, sino que simplemente a veces esa conciencia colectiva nos lleva a observar y eso mirándolo un poquito desde la psicología social, nos arrastra, como se dice, en un proceso que no es efectivo, que no es eficiente, que no es ordenado y que realmente pues no nos va a generar ningunos resultados, ¿sí? Es triste a veces ver chicos que terminan siendo arrestados por la policía, que terminan metidos en un proceso judicial, en un proceso penal que puede incluso llegar a afectarle su futuro profesional o laboral y que no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo. Entonces, en esos aspectos, la psicología tiene un rol y un campo de trabajo sumamente importante, porque pues ya ustedes a estas alturas creo que ya tienen unos semestres avanzados dentro de la carrera. Ya se han podido y ya han podido conocer y se han podido familiarizar con las diferentes estrategias, teorías, enfoques que saben que pueden ser útiles para precisamente lograr transformar esas representaciones sociales que se tienen en relación a estos temas, que pueden orientar un poco más a las comunidades, vuelvo y les digo, incluso desde la misma pedagogía, y que ya pueden generar un impacto muchísimo más relevante, muchísimo más significativo dentro de los procesos de las comunidades. Entonces, sería yo me voy contento hoy si podemos dejar claridad de que cuando hablamos de participación dentro del contexto de políticas públicas, no nos referimos a hacer cosas que se nos salen de nuestras manos o hacer obras y milagros que no vamos a poder realizar ni materializar, pero que sí podemos a través de esa participación aquí dentro del curso de políticas públicas, la palabra o el concepto de participación es fundamental para que nosotros entendamos cómo nuestro rol de psicólogos podemos hacerlo efectivo y eficiente dentro de ese proceso de política pública y poder generar mecanismos que realmente impacten y contribuyan a las comunidades para poder de manera efectiva poder utilizar estos mecanismos de participación y otros elementos que por ahí están. Aquí solo resalto los que están enunciados dentro de la Constitución. Pero que bueno, que ya van a ser mecanismos que, vuelvo y les digo, pueden llegar a ser inclusive muchísimo más eficientes que simplemente el estar o el quedar quejándonos en redes sociales o el estar enviando twitters o el estar enviando cadenas, sino que pues podemos utilizar mecanismos que son muchísimo más efectivos y que son muchísimo y que contribuyen muchísimo más a mejorar las condiciones de calidad de vida, a mejorar las necesidades de los habitantes. No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Ya se durmieron, muchachos? Profe, buenas tardes. No, estaba muy claro el tema. Yo quería hacerle como una relación a eso. En ese caso se puede dar también como los muchachos cuando son reclutados por la guerrilla, ¿no? Que se los llevan y ellos no tienen
como el sentido claro, qué van a hacer allá, y cuando llegan allá se basa en un odio infundado. Creo, ¿estoy mal? Lo mismo que hacen los chicos cuando dicen, bueno, vamos a protestar contra el gobierno, vamos a protestar contra las políticas. Bueno, ¿Se da lo mismo ahí, profe? es que, digamos, ahí hay dos cosas. Recuerden que desde la psicología social, nosotros miramos el colectivo y cómo impacta el medio ambiente o cómo afecta el medio ambiente o el entorno al comportamiento del ser humano, ¿sí? Este tema de políticas públicas, bueno, lo que tú dices es obviamente cierto, y ahí hay que de pronto irnos un poquito a lo que yo les estaba mostrando acá. ¿Dónde está? Acá, en este análisis del contexto, ya, en esta primera parte de análisis del contexto, ¿sí? Porque para nosotros realizar nuestra actividad, para nosotros ejercer nuestro proceso, pues tenemos que ser realistas y tenemos que estar aterrizados a las realidades de los territorios, ¿sí? Yo creo que no es secreto, y de pronto menos ustedes que han estado en Cauca, en Chocó, que hay territorios de la geografía nacional en los que el Estado no es el que tiene el control de los territorios, ¿sí? La fuerza pública, por ejemplo, no es quien controla los territorios, existen otros actores, muchas veces armados de carácter ilegal, que son los que establecen las políticas de los territorios, ¿sí? No son políticas públicas porque no son del Estado, pero pues son las políticas que se realizan y que se materializan en los territorios. Entonces, estos grupos, muchas veces al margen de la ley, o generalmente al margen de la ley más bien, son los que condicionan los comportamientos, en los que sancionan, los que castigan, los que disciplinan, los que solucionan las problemáticas de los territorios. Y pues para eso nosotros tenemos que aterrizarnos a la realidad, ¿sí? Nosotros no podemos obviamente desconocer esto. Y para poder ejercer nuestra labor como psicólogos, pues tenemos que tener una realidad clara y entender cuál es la dinámica de los territorios en los que estamos funcionando, ¿sí? Si sabemos que eso es así, que es un grupo armado ilegal el que tiene el control de un territorio, pues de nada nos va a servir irnos a la capital del departamento a pedirle a la policía que nos ayude. Bueno, más allá de pronto nuestro deber ciudadano de denunciar si observamos que hay algún hecho ilícito, pero no vamos a poder pedirle al alcalde o al gobernador que nos asigne recursos, porque de pronto la economía gira en torno al narcotráfico, de pronto gira en torno a otra serie de mecanismos ilegales. Entonces, pues, aunque se sale de lo legal, obviamente, y aunque se sale de lo que es la norma, por ejemplo, en la práctica se viene a materializar lo que hablamos aquí de movilizar diferentes actores y agentes, ¿sí? Porque estos son actores que están dentro del territorio y que, pues, dependiendo de las características, pueden condicionar o pueden facilitar alguna estrategia que favorezca o beneficie el desarrollo de la comunidad. Cuando hablábamos de conciencia colectiva y cuando yo les ponía el ejemplo de las manifestaciones, me referí un poco más a cómo esa influencia blanda, podríamoslo decir de esa manera. Pues el caso que tú expones del reclutamiento forzado, pues es una influencia fuerte, es una influencia directa, donde a través del uso de la fuerza, pues se condicionan a que los individuos se comporten de una manera particular usando mecanismos físicos coercitivos. Pero pues existen mecanismos que también influyen o que también condicionan el comportamiento del ser humano. Y no nos vayamos tan lejos, vámonos al tema político, ¿sí? Dirán que estoy traumatizado con las elecciones, pero es que ahí se pueden ver varios ejemplos de cómo las manifestaciones sociales que se masifican ahora pues, a través de redes sociales, a través de los chats, a través de Instagram, de TikTok, bueno, de todo ese rollo, condicionan que nuestro comportamiento cambie. Y eso, por ejemplo, se vio en varios territorios en donde los resultados electorales fueron muy alejados de lo que se esperaría
porque toda esta mediación, toda esta influencia hace que nosotros como individuos de manera inconsciente empecemos a tener unos cambios en nuestro comportamiento que hacen que nos comportemos o nos manifestemos de manera diferente y muchas veces de manera absurda a lo que exige como tal la realidad, pero es más o menos mirándolo como desde esa parte de la psicología social. Entonces, ahí es donde nosotros como psicólogos tenemos que generar esos procesos para que esas influencias que se realicen a través del entorno hacia los individuos, pues obviamente sean influencias positivas que quienes generan esos liderazgos o que quienes manejan esas estrategias, pues lo hagan desde una perspectiva altruista, desde una perspectiva que permita buscar el bienestar general y que permita condicionar a las personas para que actúen en pro de un beneficio comunitario. O sea, yo no estoy criticando la protesta, es válida y constitucionalmente es un mecanismo perfectamente válido, pero es importante que la protesta tenga un fin, que tenga un sentido y que busque como tal un objetivo que busque beneficiar a la comunidad. Ahora, el rol del psicólogo no es ir con una pancarta a protestar y echarle piedra a la policía. No, eso no es lo que nosotros vamos a hacer, ni convencer a la gente de que lo haga. No. Tenemos que propender es por generar una conciencia colectiva, por generar una mentalidad de grupo, pero utilizando obviamente pues todos los mecanismos legales y que están acorde a la ley, ¿no? Acuérdense nuestro código deontológico y nuestro código ético, en donde pues no es válido cualquier medio para lograr los objetivos que nosotros tenemos, por más loables o por más buenos que sean. Entonces, digamos como que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Y ya como para terminar, porque les prometí que no me iba a extender más de una hora, observa que la participación es un proceso que no solo beneficia a las comunidades o no solo beneficia a los ciudadanos como tal, sino que también contribuye a fortalecer el Estado como tal, ¿sí? Cuando logramos, ya les comentaba, por ejemplo, de las mesas de trabajo que se tenían que hacer por obligación y por ley para formular los planes de desarrollo, eh, ese, ese éxito de esas mesas de trabajo, lograr convocar a las mayorías, lograr que participen las partes más representativas de la comunidad, genera legitimidad y gobernabilidad para quien está gobernando, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yéndonos a un plan de desarrollo, no estoy diciendo que sea el caso o que no lo sea, pero cuando se logra, por ejemplo, construir un plan de desarrollo en donde participan las mayorías, en donde los sectores más representativos generan sus aportes y son tenidos en cuenta, en donde la comunidad siente que efectivamente fue escuchada y fueron atendidas sus inquietudes y fueron tenidas en cuenta sus necesidades para elaborar este plan de desarrollo, pues obviamente ese gobernante va a tener mayor capacidad de implementar esas políticas, va a tener una mayor maniobrabilidad porque pues digamos va a haber menos resistencia, es un poquito aquí ligado también al tercer punto, pero va a haber una menor resistencia por parte de la misma comunidad para que él pueda gobernar. Entonces eso le genera legitimidad y le genera gobernabilidad, o sea, es un proceso que no solo que los gobernantes deben propender no solo por cumplir la norma o por cumplir la ley, sino porque va a redundar también en beneficio de esa legitimidad y esa gobernabilidad que ellos van a poder realizar. La participación también fortalece las políticas del Estado en torno a mirar lo que yo les decía, de que se debe propender por generar políticas de Estado más que políticas de gobierno.
Cuando se logran formular políticas de Estado, logramos formular políticas que se sostienen en el tiempo, que a pesar de los cambios de gobierno se siguen manteniendo, y eso yéndonos un poco también al primer punto, en base a esa legitimidad y a esa aceptación que hay por parte de la misma comunidad, pues esas mismas políticas públicas van a ser fuertes porque la misma sociedad va a encargarse de protegerlas y de custodiarlas. Anticipar posibles conflictos es lo que mencionábamos un poquito ahorita, ¿sí? Si yo logro reunir todas las necesidades de la comunidad, si logro tener en cuenta todas esas inquietudes, pues me voy a evitar que me hagan paros, que me hagan marchas, que me hagan protestas, porque pues estoy teniendo en cuenta esas necesidades, estoy haciendo parte de la toma de decisiones a la comunidad está siendo, digámoslo así, testigo de cuáles son esas condiciones particulares que generaron que de alguna u otra manera no se pudieran cumplir con las expectativas y, y que en últimas pues va a lograr fortalecer como tal esas políticas públicas. Y lo último pues obviamente educa y capacita a la comunidad. Cuando la comunidad sabe cuáles son los canales institucionales, cuando la comunidad sabe cuáles son las rutas de atención, se facilita muchísimo la eficiencia del Estado, porque pues si va a poner un ciudadano va a poner una denuncia, sabe que tiene que ir a la fiscalía, si va a iniciar un proceso civil, sabe a qué instancia tiene que ir, sabe cuáles son, si un ciudadano sabe cuáles son los mecanismos de control, sabe cómo acudir a la Contraloría, a la Procuraduría. Bueno, entonces eso va a hacer que el Estado sea mucho más eficiente en sus mecanismos de control y que pueda efectuar su labor dentro de la política pública de manera mucho más efectiva, mucho más eficiente. Listo, chicos. Digamos que hasta aquí, ya en aras de respetar la hora que les dije que les iba a tomar de tiempo. Sin embargo, quiero dejarles una inquietud. Es importante que ustedes, vuelvo y les digo, esto no es un ejercicio solo de psicólogos, sino es un simple tema básico de competencias ciudadanas, y es que nosotros tenemos que conocer cuáles son las políticas que nosotros nos están rigiendo. Para esto, yo los invito realmente, chicos, a que le echemos una miradita al plan de desarrollo nacional y al plan de desarrollo local donde nosotros estemos trabajando o estemos haciendo nuestra labor. El plan de desarrollo nacional lo encuentran en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, y busca, bueno, aquí realmente ustedes encuentran una cantidad de documentos, pues no les voy a pedir que se los lean, porque pues, por ejemplo, la ley 2294 que está acá, que es la que el reglamento como todo, la que adoptó el plan de desarrollo, pues es un documento de más de 700, 800 páginas que no vamos obviamente a evidenciar, pero sí que le echemos un vistazo por lo menos a estas metas. Aquí dentro del plan de desarrollo están, ay, esta cosa. Espérame un segundito. Aquí Profe, una dentro. pregunta. Sí, dime. ¿Todas las políticas públicas abarcan los diferentes ejes que se proponen dentro de un plan de desarrollo, o esas políticas están encaminadas solamente a determinado eje? No, mira, digamos, Colombia es un Estado social de derecho centralizado. Entonces, existe un nivel nacional, digamos, hay como una jerarquía, ¿sí? Existe el nivel nacional, nivel departamental, el nivel municipal. Bueno, les estaba diciendo, para que no se me vaya la palomita, aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes se encuentran acá, yo los invito a que por lo menos le echen una miradita a estas metas del Plan de Desarrollo 2022-2026. Aquí hay una infografía que es sumamente clara. ¿Esto me está compartiendo? ¿Están viendo la infografía? Ya, ahora sí. En donde establece que, digamos, las 5 metas
Las 5 metas principales, aquí hay varias, aquí hay que hacer un paréntesis y hay que entender que el plan de desarrollo abarca todas las necesidades del Estado, ¿sí? Es como una hoja de ruta para atender todas las situaciones. Pero hay unos objetivos o unas metas principales a las que cada gobierno le apunta, digamos, para que sea de mayor prioridad. Por ejemplo, es un gobierno que haya sonado mucho, para el gobierno de Uribe. Pues el tema y el centro y la meta principal, dentro de las metas principales y objetivos centrales era el tema de seguridad, ¿sí? Entonces, digamos, todo el centro de atención del plan de desarrollo estaba en torno a la seguridad. Eso condiciona esfuerzos institucionales, eso condiciona recursos. Y ahí es importante porque, gracias a la pregunta que me hace tu compañera, nosotros podemos empezar a alinear proyectos que pueden beneficiar a nuestras comunidades y que pueden tener alguna probabilidad alta de éxito en relación a la asignación de recursos y por lo tanto al éxito del proyecto. Así para mencionarlo, bueno, esto por lo menos echen una miradita a esto, muchachos. Hay 5 ejes, digamos 5 metas principales. El primero es ordenamiento del territorio alrededor del lago. Ustedes saben que el tema ambiental para este gobierno es fundamental. Derecho humano a la alimentación, al que les decía, alrededor del agua, justicia ambiental, convergencia regional, en donde pues se le apunta es a poder desplegar las capacidades de las regiones en vías terciarias principalmente para poder facilitar temas de logísticas, temas de competencia regional, el tema de la internacionalización y la acción climática. El cambio climático pues también es ahí, suena y suena y suena. Y el tema de seguridad humana y justicia social, que está enfocado no en el fortalecimiento militar, sino en el desarrollo de diferentes aspectos de carácter principalmente social. Por ejemplo, reducir la pobreza, reducir la mortalidad materna, el tema de educación. Aquí está, digamos, por encimita revisado y por qué es importante tenerlo en cuenta. Porque como les digo, son las metas a las que el gobierno más atención le va a colocar, ¿sí? Son, digamos, como su bandera de batalla. Entonces, por consiguiente, es a donde mayor esfuerzo y mayor recursos va a designar para poder cumplir como tal con esas metas. No quiere decir que no trabajen las demás cosas, no quiere decir, por ejemplo, que aquí como no menciona el deporte, entonces no va a hacer nada para el deporte, ¿no? Obviamente hay algunas acciones que como Estado pues tiene que cumplir unos mínimos, digámoslo así, para garantizar, digamos, esos temas de deporte. Pero pues hay unos objetivos y hay unas metas centrales que es donde está el grueso del esfuerzo del gobierno nacional. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la medida en que nosotros, primero que todos los conozcamos esos lineamientos y conozcamos esos ejes transversales de las políticas, de la política del plan de desarrollo, pues nosotros vamos a poder tener la posibilidad de alinear proyectos y de orientar, asesorar, acompañar a las comunidades en las que nosotros estamos para que desarrollen proyectos que vayan alineados con ese plan de desarrollo, ¿sí? ¿Qué pasa? Mire, hay proyectos que uno ve que son muy buenos, que están muy bien formulados, que están técnicamente y teóricamente muy bien cimentados, pero que al no estar alineados de forma adecuada con las metas esenciales o con los principales objetivos de los planes de desarrollo, pues terminan quedando en un cajón, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes tienen un proyecto para hacer qué sé yo, una ludoteca. Metemos aquí un eje de estos. Para hacer una ludoteca, entonces ustedes logran fomentar ese proyecto, se dan cuenta que con esa ludoteca pues van a poder lograr que las mamitas puedan dejar sus hijos ahí para que jueguen, pueden ir a trabajar, pueden mover la economía de su comunidad, pueden empezar a desarrollar una serie de actividades que van a redundar en el beneficio de la comunidad. Pero una cosa es que ustedes, digamos, le golpeen al gobierno nacional y digan, señor gobierno, es que mire, yo tengo este proyecto para que las mamitas cabezas de familia puedan trabajar y vamos a hacer una ludoteca y está todo chévere. Y el gobierno les va a decir muy posiblemente, sí, muy bien, ojalá les vaya bien.
Y otra cosa, o sea, y que lo dejen ahí, y otra cosa es que ustedes lo logren alinear con uno de los ejes estratégicos del plan de desarrollo. Por ejemplo, que ustedes le presenten ese proyecto al gobierno nacional, articulándolo, por ejemplo, con esta meta de seguridad humana y diciéndoles, no es que mire, con la producción de esa ludoteca vamos a lograr reducir los índices de pobreza porque las mamitas cabezas de familia van a poder generar recursos y lo que va a garantizarles unos mayores ingresos. Vamos a poder mejorar las condiciones de acceso a Internet a través de la ludoteca, lo que nos va a permitir fortalecer la educación de los niños a través de ta. Cuando ustedes presentan un proyecto de estas características, el gobierno nacional va a decir, sí, este proyecto está como interesante, este proyecto me ayuda a mí a cumplir estos y estos y estos lineamientos que yo me propuse como metas estratégicas, porque acuérdense que al gobierno nacional le interesa como tal que esto se vea materializado, o sea, que cada una de estas metas y estos ejes se vean transformados y se vean traducidos en la realidad. Entonces, tiene infinitamente muchísimas más posibilidades de éxito. Un proyecto que ustedes pasen alineado con un plan de desarrollo nacional, y esto aplica obviamente lo mismo para planes de gobierno, para planes de desarrollo locales y planes de desarrollo regionales, ¿sí? En los departamentos, ¿sí? Ustedes un proyecto que logren alinear con el plan de desarrollo de la alcaldía o que logren alinear con el plan de desarrollo de la gobernación, pues va a tener muchísimas más posibilidades de que le asignen recursos, de que le generen apoyo institucional, que un proyecto que ustedes presenten, por más bueno que sea el proyecto, por más estructura técnica y por más maravillas que ustedes monten. Porque pues acá ustedes saben que se mueven dentro de los recursos, que vuelvo y les decía, son recursos que tienden a ser limitados, y dentro del tema político, en donde pues los gobiernos pues obviamente tienen que mostrar eficiencia también dentro de sus características políticas. Entonces, no lo olviden, porque indudablemente eso es sumamente importante en el desarrollo de un proyecto, de una actividad comunitaria que ustedes quieran orientar o quieran acompañar. Porque pues ustedes saben, las cosas no se hacen con buenas intenciones. E incluso ustedes como profesionales de psicología pues necesita que les paguen un salario, ¿cierto? Entonces, todo se traduce en última en recursos, todo se traduce en capacidades financieras, y es ahí donde nosotros, por ejemplo, a través de los planes de desarrollo, podemos encontrar elementos que nos pueden ayudar a hacer un trabajo mucho más efectivo dentro de nuestro rol como psicólogo en las comunidades, ¿sí? Ahora miremos todo el tema de cooperación internacional que se maneja a través de la Agencia para la Cooperación Internacional, entonces, donde pues ya no solo vamos a mirar actores estatales, también vamos a mirar organizaciones no gubernamentales, bueno, muchísimas otras características, pero es clave que nosotros conozcamos el territorio y que nosotros conozcamos esto, porque si no lo conocemos, pues difícilmente vamos a poder saber, digamos, como cuál es el norte o cómo nosotros podemos movernos para poder articular y generar un mayor impacto dentro de la actividad que nosotros estamos desarrollando como psicólogos. Listo. Hasta aquí hay dudas, preguntas, inquietudes. No, señor. ¿Todo claro? ¿Cómo van con la actividad? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han avanzado en esa parte? ¿Es claro todo lo que... Profe, si le pudiéramos echar un repaso a la guía sería magnífico. Bueno, entonces digamos que demos por cerrado aquí el tema relacionado con el tema, digamos lo que está relacionado con el tema de la conferencia de hoy, en donde pues ustedes saben ya que el tema de el concepto de participación es absolutamente fundamental, que debemos fortalecer nuestras competencias ciudadanas, no solo para que nos vaya bien en las pruebas Saber Pro, sino
para que logremos pues tener un impacto mucho más efectivo en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional. Entonces, digamos que hasta aquí esa parte. Y ahora en relación a la actividad, de la fase 2, 3, es que ahorita como pusieron fase 0, queda uno loco. Paso 2, este es el paso 2, es la tercera actividad que nosotros estamos desarrollando. Y aquí, bueno, todas las actividades ustedes saben que tienen una parte individual y una parte colaborativa, ¿sí? Dentro de la parte individual que ustedes tienen que realizar es identificar normativas y estrategias asociadas con el problema que delimitamos en el paso 1, ¿sí? Recuerden que ustedes en el paso 1 escogieron un problema, lo enfocaron en, ya recuerdo, en educación, en seguridad social y en trabajo, si no estoy mal. Habían, digamos, esos tres ejes para abordar. Ustedes identifican ese caso, que es un caso que se abordó desde la ciudad de Tunja en relación a las limitaciones de acceso a personas con discapacidad. Y en base a eso, pues tratamos de hacer como un diagnóstico. Ese mismo caso, bajo ese mismo tema, la idea es que le demos continuidad a ese proceso. La idea es que aquí logremos ya identificar en la práctica, en la realidad, cuáles pueden ser esas barreras de educación o de trabajo o de seguridad social según el eje que ustedes hayan abordado y que describieron en el paso anterior y puedan aterrizar a la luz de la realidad de sus regiones o de las regiones que ustedes conozcan, bien sea porque nacieron allá, porque se criaron allá o porque están trabajando por la razón que sea. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben buscar en algún medio de noticias una fotografía o alguna noticia que identifique esa problemática en el contexto, ¿sí? Por ejemplo, si yo encuentro, bueno, yo estoy en Tunja, el caso es en Tunja, pero aquí, digamos, ya la idea es que miremos dentro de sus territorios. Si yo encuentro que hay una denuncia porque en los colegios no hay limitaciones para orientar la educación de personas, de niños que son invidentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, traigo esa fuente, la cito, la referencio y evidencio ya esa problemática dentro de mi jurisdicción. La otra parte que tienen que hacer, esto es individual, es el listar de 5 a 10 estrategias o programas que a nivel local, vuelvo y les digo, en las regiones en donde ustedes se encuentran, o a nivel nacional, si definitivamente no encuentran a nivel local esas situaciones, ¿qué políticas públicas están orientadas a mejorar esas condiciones? Aquí es importante una cosa, no son estrategias, ¿eh? No es que, ay, a mí me parecería chévere que hicieran esto, sería súper que hicieran más colegios, sería muy chévere que los profesores se educaran, no. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo considero. Es qué estrategias realmente están materializadas y se están desarrollando o se piensan desarrollar por parte de política pública dentro del municipio. Entonces, para eso ustedes tienen que citar cada una de las estrategias. Entonces, la estrategia de capacitar a los docentes en lenguaje de braille, por ejemplo, qué sé yo, me ocurre. ¿De dónde sacó eso? No, eso está en el plan de desarrollo. Ah, ok. No, es un proyecto que tiene el Consejo Municipal. Ah, ok. No, es una iniciativa de responsabilidad social del Grupo Éxito de mi región. Eso también hace parte de política pública. Pero tienen que citar. No es ideas que a ustedes se les ocurran, sino son acciones que están realmente dadas en sus territorios y que ustedes deben citar y referenciar. Y a nivel colaborativo, lo que tienen que hacer ustedes es un videoforo. Un videoforo es como una interacción que hacen ustedes como compañeros en donde se reúnen, hacen una charla, acá lo dice de 5 a 7 minutos, por favor, tienen que ser muy puntuales, muy precisos con lo que ustedes van a decir. La recomendación es que previamente se reúnan ustedes para que, digamos, hagan como un ensayo
establezcan roles, establezcan el orden de quién va a moderar el foro, de quién va a intervenir primero, quién va a intervenir después. Bueno, organicen esos elementos. ¿Y qué tienen que hacer? Deben tomar como referencia los textos, las noticias, las imágenes que ustedes tomaron, las políticas públicas o las estrategias de políticas públicas que ustedes pudieron identificar y hacer como un debate. No es resumirlas, no es explicarlas, no es decir yo encontré tal cosa, yo encontré tal otra. No. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes es dar respuesta a esta pregunta orientadora. ¿Cuáles son los alcances de la participación que lleva a la ciudadanía a incidir en el diseño de implementación de políticas públicas? Tienen que hacerlo desde el rol del psicólogo, ¿no? Vuelvo y les digo, no me escriban hay que construir un puente, que construir un colegio, no. ¿Cuáles son los alcances de la participación que lleva a la ciudadanía a incidir en el diseño e implementación de la política pública? Básicamente lo que ustedes hacen es darle respuesta a esa pregunta orientadora que de manera individual ustedes desarrollaron en la fase inicial, ¿sí? En la fase individual, perdón. Ustedes, vuelvo y les repito, encuentran, digamos, la noticia donde se evidencia eso, enlistan de 5 a 7 estrategias y responden una pregunta orientadora que está ahí. Y esa pregunta orientadora es la que ustedes van a debatir en esos 5 y 7 minutos. Entonces, cada uno, como hizo un ejercicio muy posiblemente en una región diferente, va a tener elementos de juicio diferentes para poder contribuir y para poder retroalimentar el debate. Eso como tal es la actividad colaborativa que ustedes deben presentar. Y aquí es pues que presenten el documento como lo dice en esta parte, con la portada, la página que establece el link del video, donde se consolidan el listado de estrategias que cada uno de ustedes consultaron, obviamente indicando el nombre de quien consultó cada estrategia. Recuerden que deben citarlas, deben sacar de dónde, qué fuente es esa estrategia. La respuesta a la pregunta orientadora. ¿Listo? Eso lo deben hacer. Por favor, revisen, léanse detenidamente la guía de actividades, lean la rúbrica de evaluación, que aquí se les establece cómo se evalúa. Es una actividad colaborativa que tiene un peso muchísimo más alto de lo que tienen las otras. Entonces, si hay alguien que me lo presentó de manera individual porque se acordó que el último día tenía que hacer la actividad, pues bueno, pues obviamente se le presenta, se le evalúa, pero pues toda la calificación y todo lo que corresponde a la parte colaborativa, pues no va a ser posible evaluárselo y ahí va a tener una afectación en la nota bastante importante. Entonces, todavía tienen tiempito, tienen un poco más de una semana para que lo hagan. Empiecen a generar sus aportes, empiecen a debatir, empiecen a hacer el trabajo en grupo. A veces no ves, digamos, en las observaciones que ustedes hacen que por qué, pero pues cuando les muestra a uno la transcripción de la rúbrica, pues se dan cuenta que es que el solo hecho de presentarlos de carácter de forma individual ya les baja casi una tercera parte de la nota. Entonces, tengan eso en cuenta. Esfuércense por hacerlo en grupo. Yo les decía también que el tema de política pública busca eso, busca concertar diferencias, busca concertar intereses diversos de los actores. Entonces, concerten sus agendas, las dificultades de trabajo que tenga el uno, que tenga el otro, pues para eso también es el grupo, para que se apoyen. Pero sí les hago la invitación, muchachos, de que hagan el esfuerzo de hacer esa actividad de forma grupal. No solo porque vayan a perder nota o la calificación vaya a ser baja, sino porque pues es una posibilidad también de que empiecen a poner en práctica lo que ustedes van a hacer cuando lleguen a las comunidades. Ustedes van a darse cuenta que tienen que concertar puntos de vista y opiniones diferentes, que es que yo no puedo hacer esto, que es que a mí me tocó hacer lo otro. Eso, hombre, es el escenario perfecto para que lo hagan. Entonces, a manera de aprendizaje y a manera de trabajo significativo, de aprendizaje significativo, pues hagan ese ejercicio colaborativo para que puedan fortalecer esas competencias. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues por favor me la hacen a través de Teams, me la hacen a través de mensajería interna. Los foros obviamente no los puedo revisar todos los días, entonces por ahí una vez a la semana yo puedo dedicarme a revisar foro por foro, porque es que me toca abrirlo grupo por grupo, estudiante por estudiante, entonces es una actividad bastante dispendiosa que no puedo hacer a diario. Entonces, cualquier inquietud que tengan, preferiblemente háganmela por Teams.
háganmela por correo electrónico, por mensajería interna, que son medios que yo normalmente a diario pues estoy retroalimentando. O en última, si definitivamente no encuentran más, pues por WhatsApp me pueden preguntar lo que necesiten. ¿Listo? No sé, pero espero que ya con esto quede un poquito más clara la de la actividad. No sé si hay alguna otra duda, inquietud, pregunta final como para ya cerrar la sesión. Profe, yo sí tengo una inquietud. Em, pues usted sabe, debido pues a todo el proceso que yo llevo de las cirugías y demás, en la guía habla de un video. Sí. Pues, ¿qué posibilidades hay de que yo tenga la cámara apagada? No O hay por ningún lo problema. menos, ok. No hay ningún problema, Eli. Incluso si lo puedes hacer solo por audio, pues lo puedes hacer. Incluso si por alguna razón no puedes estar de manera sincrónica con tus compañeros, pues les envías el audio para que ellos lo coloquen en el video o haces un link aparte con el video. Que es lo importante y la invitación que tenga que trates de hacer el ejercicio en grupo. ¿Sí? No hay necesidad de que tenga la pantalla porque sé que eso puede afectar, pero pues sí trata de manera grupal presentarlo. Así tu parte tenga que ir en un anexo aparte, no hay problema. Ok, listo, gracias, profe. Aquí Rubira me escribió, sí, este es el plan de desarrollo del gobierno, ¿qué entidad te encarga de vigilar que esto se ejecute? Porque muchos de esos planes se quedan ahí en un cajón. Bueno, no había visto esta pregunta. Entidades de control, ya ustedes las deben referenciar. La Contraloría, todas las días, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. En los municipios, las personerías son los que están encargados de hacer esos controles. Ups. Gracias, profe. No se escucha. Aquí todavía No, quedamos. yo no. Hola, bueno, discúlpeme, se me cayó el internet acá y me desconecté un momento. ¿Alcanzaron a escuchar algo de la respuesta que di? No, señor. Bueno, digamos, para resumir o para contextualizar, bueno, todos los organismos de control tienen que ver con el proceso de políticas públicas y acuérdense también que dentro, yo les decía que el tema De pronto se le fue la luz al profe, no sé. Sí pareciera como si estuviera desconectado.
Bueno, ya volví, por favor, excúsenme. Ahora se me apagó el computador. Espera. Bueno, qué pena, por favor, excúsenme por este pequeño percance técnico. Bueno, sí, les decía que los organismos de control se encargan de verificar que esto se cumpla. El Congreso de la República también, dentro de los controles políticos, tiene como función verificar y asegurarse que los planes de desarrollo vayan en línea con el plan de gobierno propuesto y que pues se cumplan los objetivos y las metas. Para eso, bueno, ustedes ya cuando tengan el tiempo de mirar un poquito más en detalle los planes de desarrollo, van a darse cuenta que hay una serie de indicadores que van a establecer unas metas objetivas que deben cumplirse para darle atención a eso, y que pues el gobierno tiene que garantizar eso tanto a nivel local como nacional, debe garantizar el cumplimiento de esos indicadores, a menos de que haya algunas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo la pandemia, que obligó al gobierno del presidente Duque a, digamos, reestructurar un poco el plan de desarrollo. Pero pues eso se hace, obviamente para eso están los organismos de control, pero existen una serie de mecanismos de participación en donde las comunidades también pueden hacer parte de esos controles. Por ejemplo, las veedurías, ¿sí? Existen, las veedurías son un mecanismo de participación ciudadana en donde, dependiendo de pronto el foco de interés, por ejemplo, si es una veeduría en salud, si es una veeduría en educación, si es una veeduría, bueno, dependiendo del tema, se pueden organizar, digamos, grupos a nivel local o a nivel departamental o a nivel nacional que convoquen a las diferentes responsables del gobierno local o nacional para que rinda cuentas en relación a los avances que se tienen del plan de desarrollo, pues obviamente enfocado en esos puntos particulares, ¿vale? Pero tenemos cuenta que los mecanismos de participación de la ciudadanía pues están en todos los procesos, incluso en los procesos de evaluación de política pública, que no hablamos mucho hoy de evaluación, pero es que pues el tema es sumamente largo como para abordarlo en una hora, y aquí es más interrogantes, más cuestiones, más preguntas que espero que les queden a ustedes para que ya cada uno dentro de su criterio profesional empiece a buscar esa información, empiece a echarle un vistazo a los planes de desarrollo, a aterrizarse cómo está la política pública dentro de sus territorios, y pues en torno a eso empezar a hacer su labor. ¿Qué otra pregunta? No escucho nada. Sí, perdónenme. Se me fue acá todo, mejor dicho. Otra pregunta de pronto por aquí. Listo. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, creo que no hay más inquietudes por ahora. De todas maneras, vuelvo y les digo, cualquier inquietud que tengan, preferiblemente lo que les decía, por Teams, por correo electrónico, por mensajería interna, para que puedan tener una respuesta como más oportuna. Los foros de discusión es más un espacio de ustedes como compañeros, como equipo de trabajo, de estudiantes, entonces explótenlo ustedes. Yo en la medida de las posibilidades les entro, los retroalimento, les recuerdo cositas, pero ese es más un espacio para ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Caterín, Eli, Rubira, Liliana, Lady Joana y Dalí. Ahí se me desconectaron dos que tal vez tuvieron que hacer alguna otra actividad. Gracias por su espacio, por su tiempo. Me excusan si me pasé un poquito de la hora. Es un tema sumamente extenso. Ojalá pudiera uno abordarlo en muchísimo más tiempo. Pero es un tema muy interesante y que nos compete a todos como ciudadanos. El hecho de que ustedes tengan una cédula de ciudadanía casi que las obliga, porque todas son damas las que nos acompañan hoy, casi que las obliga a que hagan esos ejercicios de participación ciudadana. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier inquietud, nuevamente, por favor, estoy atento. Espero que tengan una excelente noche y pues muchos éxitos con su actividad de la fase 2 o del paso 2. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Profe, por ahí por Teams le dejé un mensajito.